Hola Fabricio, buenas noches. Mauri, el profesor. Nati, mira, sí, ya está. Bueno, vamos a esperar un ratito, Fabricio, si no se junta nadie más, arrancamos nosotros nomás. Esperemos unos 5 minutitos, veamos a ver si alguien más aparece. Hola Seba, buenas noches. ¿Cómo está Fabricio? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro. Seba, mira, Sí, aprovecho la oportunidad. Bueno, vos me has enviado de los 2 prácticos que están recibidos. sí. ¿Has podido ver algo de la calificación del trabajo Mirá, práctico? no, voy a tomarme este fin de semana para hacerlo. Perfecto. Durante la semana la verdad es que estoy muy complicado de tiempo como para Bueno, poder estar mirando todas estas cosas, pero ya el fin de semana ya tengo un poco de tiempo como para mirarlo. perfecto. ¿Y el parcial sería el día 19, como está estipulado, Sebastián, en el cronograma? Sí, sí, sí. Bueno. En un principio nadie me ha planteado algo distinto, entonces Ajá. mantendríamos esa fecha. Bueno. De todas maneras, está dentro de los parámetros de la facultad, ¿no es cierto? ¿Cuándo tienen parciales ustedes? Mirá, yo estoy solamente con inglés y macro, que son las 3 que me faltan, inglés 3, inglés 4, ¿a qué es lo que Perfecto. voy? Ahora me he dedicado a macro y el segundo semestre inglés, ¿viste? Bien, Si no, por el trabajo no me es imposible, bien. pero yo me he abocado a macro nomás. Bueno, acá estoy viendo. El capítulo 7 no lo vamos a ver, según lo que dice el cronograma. Bueno, sí, tendríamos que verlo. Sí. ¿Vos? No, porque si no, no puedo. Sí podría explicar macroeconomía abierta sin la IS y la LM. Ya me voy a explicar. Uno de estos 2 temas no lo vamos a ver. Porque vos dijiste que ibas a dar el 8, el 5, el 8 y el 10 Sí, solamente sí, íbamos a pero ver. también tengo acá anotados que tengo que dar el 7 y el 9. Pero el 7 me parece que no lo Sí. voy a dar y voy a dar el 9, pero tengo que chequearlo. ¿No? El Perfecto. 17 de junio sería el examen. El 17. Es Al miércoles 17 17. de junio. No, no 19, perdón, No, no, no. 17. Ajá. Perfecto. A ver, che, me voy a fijar porque está medio largo este cuatrimestre que tengo anotado. Ya voy a revisar el cronograma y les voy a comentar qué es lo que tenemos para... Seba, yo de más te agradezco. Vamos a tener, que nos sirvió de mucho la ayuda, porque realmente es una gran ayuda, el simulacro de parcial, porque Por vos supuesto. realmente nos diste una mano, porque si no es muy difícil. El día del repaso hacemos un simulacro del parcial. Ajá. Que va a ser más o menos, que es lo que vos nos ayudaste para ver más o menos en eso te vas a basar vos. Claro, van a ser similares las preguntas. Bueno. Bueno, Seba. ¿vamos a arrancar? Gracias, No, no hay por qué.
Vamos a arrancar con los ejercicios. Buenas noches a los que no saludé. Vamos a hacer el práctico del capítulo 10, que es el que les envié adjunto al correo de invitación de la clase, que es el que aparece en pantalla, ¿no? Vamos a ver son 8 preguntas, hay una que ustedes van a tener que contestar por su cuenta y enviar por correo, ¿tá? Para que les dé puntos para el parcial, ¿tá? Puntos extra. La primera pregunta dice, cuando un gobierno opera con déficit fiscal constante y persistente, financiado por la venta de bonos al Banco Central. Esto es financiado por la venta de bonos al Banco Central, es financiado con emisión monetaria, ¿tá? El tipo de cambio flotante. ¿Cuándo esperaría usted que la inflación en este país sea más alta? ¿Cuando la velocidad de circulación del dinero sea constante o cuando la velocidad de circulación del dinero sea una función positiva del interés nominal? ¿Y por qué? Bueno, esta pregunta es, digamos, bastante complicada en algún punto porque, digamos, requiere de conocer bien el capítulo 5 y sobre todo el 8. ¿Tá? ¿Qué es lo que nosotros vamos a decir? Nosotros vamos a decir que en general, voy a escribir, no voy a abrir este, voy a abrir el Word, así puedo escribir en el Word. Espérenme un minutito. Ahí. Bueno, entonces les decía, ¿qué es lo que voy a considerar yo? Lo que tenemos que considerar es que la tasa de interés nominal, que es la I minúscula, bueno, la I minúscula, es igual a la tasa de interés real más la inflación, ¿tá? Vamos a insertar el símbolo. Vamos a insertar el símbolo de inflación, ¿tá? Entonces, a ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? O una forma alternativa de decirlo. La tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación. Menos la inflación, ¿tá? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que yo, para saber, por ejemplo, si yo pongo la plata a plazo fijo, supónganse, y el plazo fijo me da, supónganse que me dicen que la tasa de interés del plazo fijo es igual al 40%. ¿Tá? Entonces uno dice, yo voy a ganar 40%. En realidad ganás 40% más de dinero, pero como vos la has metido en plazo fijo, a ese 40% le tenés que restar la inflación ocurrida durante el tiempo que el plazo fijo estuvo frenado. Tu plata estuvo inmovilizada en el plazo fijo. Si la inflación fue del 35%, entonces la tasa real de interés, es decir, lo que verdaderamente ganaste, es lo que el banco te da nominalmente, que es 40%, menos la inflación que hubo mientras vos dejaste la plata en el banco, que es 35%, o sea que la tasa de interés nominal es igual al 5%. ¿Tá? Eso sería teniendo en cuenta esta situación. ¿Tá? Entonces, la velocidad de circulación del dinero puede ser un valor constante, ¿tá? Velocidad igual a 4, o puede ser una velocidad que dependa de la tasa de interés nominal. ¿Tá? Si es así, nosotros dijimos que si sube la tasa de interés nominal, entonces sube la velocidad de circulación, porque la gente, cuando sube
La tasa de interés nominal busca ahorrar más y gastar menos. Entonces queda menos dinero en la calle, en los bolsillos de la gente, y más dinero depositado en los bancos. ¿Está? Entonces, por eso es que si sube la tasa de interés nominal, sube la velocidad de circulación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? Bueno, lo que nosotros vamos a decir es que si la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más la inflación, que es lo que escribimos recién, entonces, si la inflación es alta, entonces la tasa de interés nominal va a subir, es decir, va a ser alta, ¿tá? Y entonces la velocidad de circulación va a aumentar, ¿tá? Entonces, por eso, lo que nosotros tenemos que pensar es lo siguiente. Recuerden que habíamos visto ayer que la fórmula de la ecuación o de la variación de precios, en una economía cerrada o abierta, eso no importa demasiado, era la velocidad de circulación multiplicado por el déficit del gobierno en comparación o dividido por el PBI real más el efecto huida. ¿Tá? El efecto huida era cuánto variaba la velocidad de circulación en términos porcentuales. ¿Tá? Entonces, en definitiva, lo que nosotros vamos a decir es que si la velocidad de circulación depende de la tasa de interés, entonces esto va a tender a aumentar, la velocidad de circulación va a tender a aumentar. Y cuando tienda a aumentar, esto también, el efecto huida, también va a tender a ser positivo. ¿Tá? Mientras que si la velocidad de circulación está fija, esto se mantiene constante y esto es igual a cero. ¿Tá? La variación de la velocidad de circulación, como la velocidad de circulación se mantiene constante, esto es igual a cero. ¿Tá? Entonces, la inflación va a ser mucho menor cuando la velocidad de circulación es constante. Si la velocidad de circulación depende de la tasa de interés, este valor va a ser muy alto y este valor también va a ser positivo. Este valor va a ser mayor que cero. ¿Tá? Entonces, por eso la inflación que se espera va a ser superior. ¿Tá? Vamos a ver el ejercicio 2. El ejercicio 2 es muy parecido a algunos que nosotros solemos tomar en los exámenes. ¿Tá? Dice, suponga que el gobierno del país C opera con un déficit fiscal igual a 6% del PBI. Ahí lo que me está diciendo es que déficit dividido Q es igual a 6%. Eso es lo que me está diciendo con déficit fiscal igual a 6% del PBI. Financiado enteramente por creación de dinero, es decir, por emisión. La inflación internacional es 3% al año, es decir, que voy a copiar esto y lo voy a adaptar. ¿Tá? Que la variación de los precios internacionales en términos porcentuales, cuando nosotros hacemos delta P sobre P asterisco, estamos diciendo que es la variación en términos porcentuales. ¿Tá? Y eso es la inflación internacional, que es 3% al año. ¿Tá? Y la velocidad del dinero se fija en 4. ¿Tá? Entonces tenemos velocidad igual a 4. ¿Tá? Me dice, ¿cuál es la tasa de inflación consistente con este déficit si el tipo de cambio fuera flotante? Acá nosotros vamos a agregar algo a lo que vimos ayer en la clase, ¿tá? Y que hay que tener en cuenta.
Primero vamos a calcular cuál es el nivel de variación del tipo de cambio. Es decir, primero vamos a ver el ejercicio, la parte B, y después vamos a ver la parte A. ¿Tá? La parte B, lo que nosotros vamos a decir es, recuerden que cuando vimos una economía abierta con tipo de cambio flotante, ayer habíamos dicho que, voy a copiar esto y lo voy a adaptar. Que la variación en el tipo de cambio, en economía abierta con tipo de cambio flotante, era igual a esto, en tipo de cambio flotante, ¿está? Es decir, a la variación de los precios, ¿está? Pero nosotros acá lo vamos a usar nada más que para variación del tipo de cambio. Entonces vamos a poner esta ecuación. Y vamos a reemplazar por los valores que me han dado aquí, ¿está? Entonces, voy a decir, la velocidad de circulación es 4, ¿tá? Multiplicado por el déficit con respecto del PBI, que es 6%. Más el efecto huida del dinero, que es el hecho de que la gente ya tiene conocimiento de qué es lo que va a pasar. En este caso, no se ha dicho nada, dijo que se fija en 4 la velocidad de circulación, o sea que la velocidad de circulación no varía, es igual al 0%. ¿Tá? Y entonces, en definitiva, el tipo de cambio va a aumentar un 24%. ¿Tá? Y esa es la tasa de depreciación de la moneda si el tipo de cambio fuera flotante. Es decir, si el gobierno tiene un déficit equivalente al 6% del PBI y pretende financiarlo con emisión de dinero, lo que va a ocurrir es que el tipo de cambio va a subir un 24%. ¿Tá? Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. Y lo que nosotros vamos a agregar, que es lo que les decía yo que teníamos que considerar, es que vamos a utilizar la ley de un solo precio, que es lo que vimos en el capítulo 8, ¿tá? Que básicamente nosotros dijimos es que el precio local es igual a al tipo de cambio multiplicado por los precios internacionales. Pero yo voy a usar una ecuación, la ecuación, pero en diferencia. Está la ecuación, voy a utilizar la ecuación que me mide las variaciones de cada uno de estos componentes. O sea, la variación porcentual de los precios, la variación porcentual del tipo de cambio y la variación porcentual de los precios internacionales. Entonces yo voy a decir lo siguiente, voy a copiar esto y lo voy a adaptar. La variación en los precios locales, que es lo mismo que decir inflación, ¿tá? Va a ser igual a la variación en el tipo de cambio. Le puse un asterisco acá y no tenía que poner. Es así esto. ¿Tá? Va a ser igual a la variación porcentual del tipo de cambio. Y acá hay una cuestión, que cuando uno aplica variaciones, este operador, todo lo que sean multiplicaciones se transforman en sumas. Entonces, va a ser igual a la variación en los precios, a la variación, perdón, la variación del tipo de cambio más la variación de los precios internacionales. ¿Tá? Entonces, teniendo en cuenta esto, la inflación
de este país consistente con este déficit del Estado va a ser igual a la variación del tipo de cambio, que la tengo aquí obtenida, 24%, más la variación de los precios internacionales, es decir, la inflación internacional, que va a ser del 3%. ¿Tá? Y entonces esto me va a dar que la inflación adentro del país va a ser de 27%. ¿Tá? Básicamente lo que estoy diciendo es que cuando uno tiene tipo de cambio flotante, tiene que tener en cuenta no solamente lo que es creación de dinero por déficit fiscales, que es 24, que genera un aumento de el tipo de cambio de 24%, sino que también hay que considerar la inflación que se produce en otros países, ¿tá? Y que hace que nuestros precios suban. Yo les dije, por ejemplo, supónganse que nosotros tenemos en Chile un precio de, supongamos, 100 pesos chilenos un sachet de leche. ¿No? Y tenemos que la cotización en Chile es igual a 100 pesos chilenos, $1. ¿Tá? O sea, lo que estamos diciendo es que entonces en Chile el sachet de leche cuesta $1. ¿Tá? Y a su vez en Argentina, el sachet de leche que está hecho en Argentina cuesta 100 pesos el sachet. Y la cotización del tipo de cambio en Argentina también es de 100 pesos. ¿Tá? Entonces vamos a poner acá. Entonces en Argentina el sachet de leche también cuesta $1. ¿Tá? Entonces hay un equilibrio. ¿Tá? Somos indiferentes como productores de leche, somos indiferentes entre venderlo en Argentina y venderlo en Chile, porque nos dan el mismo precio. ¿Tá? En los dos lados es $1. En Argentina $1 equivale a 100 pesos, así que da lo mismo venderlo en Argentina a 100 pesos el sachet que en Chile a 100 pesos chilenos el sachet, porque eso nos va a dar $1 y $1 equivale a 100 pesos argentinos. Entonces no hay indiferencia, somos indiferentes a venderlo en Argentina o en Chile, porque nos pagan lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si en Chile hay inflación del 10%? Bueno, si hay inflación del 10% en Chile, entonces ahora el precio de la leche va a ser de 110 pesos el sachet. Si el tipo de cambio se mantiene en 100, entonces ahora en Chile el sachet de leche va a costar $1.10. ¿Tá? Y en Argentina, el sachet de leche, si se mantiene en la cotización del dólar y todo,
va a ser de $1. Entonces, fíjense, ahora en Chile me pagan más por el sachet de leche que en la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay incentivos para vender la leche en Chile, ¿tá? Es decir, para exportarla. Si yo envío la leche a Chile, lo que va a ocurrir en Argentina es que la leche va a escasear. Es decir, no va a haber suficiente para todo lo que la gente quiere comprar. Y entonces el precio de la leche en Argentina va a aumentar hasta que lleguemos a $1.10. Hasta que lleguemos al equivalente a $1.10 el sachet en la Argentina, en el país. Es decir, hasta que se iguale al precio que me pagan por venderla en Chile. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasó? Fíjense que la inflación de Chile genera que en Argentina también tengamos esa misma inflación. Esa es la explicación de por qué tenemos que tener en cuenta la inflación, es decir, la variación de los precios internacionales, porque los precios internacionales lo que me generan es que también haya la misma inflación en la Argentina. ¿Está bien? Entonces esa sería la idea de por qué tenemos que considerar esto al momento de calcular la inflación. Entonces fíjense que nosotros tenemos una devaluación o depreciación del 24%, y tenemos una inflación del 27%, porque al 24% le tengo que sumar el 3% de inflación internacional. ¿Está bien? Este es un ejercicio que solemos hacer bastante seguido, digamos. ¿Está? Es bastante común que aparezca un ejercicio de este tipo en los exámenes. ¿Está? Este ejercicio es más o menos similar, ¿está? Este que vamos a ver ahora. Dice, en el país, el Estado está experimentando una situación de déficit fiscal de 60 pesos desde hace ya varios años. Sus fuentes de financiamiento externas se han agotado y solo le queda disponible la venta de bonos al Banco Central. Es decir, solo le queda disponible que el Banco Central emita billetes y se los entregue a cambio de ese bono, ¿no? La inflación internacional es del 2%, el PBI nominal es de 1.500 pesos. El público del país mantiene saldos monetarios por 375 pesos. Y el efecto huida del dinero es del 5%. Y se indique cuál es el nivel de inflación asociado al déficit fiscal existente en este país, con tipo de cambio flexible, en cuanto estima que podría variar el tipo de cambio nominal. ¿Tá? Y acá vamos a tener que trabajar de nuevo a la inversa, es decir, vamos a tener que buscar el valor del tipo de cambio primero y después vamos a ver el valor de la inflación, es decir, cuál es el nivel de inflación, o sea, el B primero y después el A. ¿Tá? De nuevo, vamos a tener que hacer un ejercicio similar. Nosotros vamos a tener que utilizar esta misma ecuación. ¿Tá? Que me indica que la variación del tipo de cambio va a ser igual a el nivel de déficit con respecto al PBI multiplicado por la velocidad más el efecto huida del dinero. ¿Tá? Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Primero, la velocidad de circulación no la tengo, pero tengo una manera de conseguirla. ¿Tá? Que es básicamente decir, bueno,
A partir de la teoría cuantitativa del dinero, que nosotros la habíamos visto en el capítulo 5 y después la utilizamos en el capítulo 8, M por B es igual a P por Q. ¿Está? Entonces, la velocidad de circulación del dinero, si yo la despejo de aquí, lo que hago es esto que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y entonces pongo P por Q sobre M es igual a la velocidad de circulación del dinero. ¿No? Fíjense una cosa, P por Q es lo mismo que decir PBI nominal. ¿No? Q es PBI real. ¿No? P por Q es PBI nominal. ¿No? Entonces, acá yo tengo el dato de PBI nominal, es 1500. ¿No? Y la cantidad de dinero también me la dieron, que es los saldos monetarios de 375. ¿No? Entonces, 1500 dividido 375 me da 4 de velocidad de circulación. ¿Tá? Entonces, vuelvo a escribir la fórmula para poder empezar a reemplazar. ¿Tá? Vamos a ver si ya tengo todos los datos disponibles. La velocidad de circulación entonces era 4. El déficit con respecto al PBI, fíjense que es, el dato del déficit yo lo tengo, me dice que es de 60 pesos. Y el PBI es 1500 pesos, ¿está? Vamos a suponer que los precios son igual a 1, ¿está? Que esto no lo hemos puesto, ¿está? Entonces, suponiendo que el precio sea igual a 1, entonces tenemos que sería 60 pesos dividido 1500, ¿está? 60 pesos dividido 1500 más el efecto huida. Y el efecto huida, el delta B sobre B es lo que nosotros llamamos efecto huida. Y efecto huida del dinero es del 5%. Entonces, aquí ponemos 5%. ¿Tá? Y entonces decimos, bueno, 60 sobre 1500 es igual al 4%. ¿Tá? 0,04, que es lo mismo que poner 4%. ¿Tá? Más 5% de efecto huida. ¿Tá? Entonces tenemos 4 por 4, 16. Más 5, 21. ¿Tá? Entonces, la depreciación del tipo de cambio que es coherente, digamos, o es que corresponde a este tipo de déficit, es una depreciación del 21%. ¿Tá? Es lo que se espera que se deprecie el tipo de cambio. ¿Tá? Esa sería la respuesta de la parte B. ¿Tá? Después dice, podría indicar cuál es el nivel de inflación asociado al déficit fiscal, y para eso aplicamos el ejercicio, el de la ley de un solo precio. ¿Tá? Es decir, pero la variación, ¿tá? Es decir, esto. Esa ecuación. Entonces, lo que decimos es que la inflación va a ser igual a la variación del tipo de cambio, que ya la obtuvimos en el otro ejercicio, era 21%. Más la variación de los precios internacionales, es decir, la inflación internacional, que en este caso es 2%. ¿Está? Entonces, la inflación que se espera que ocurra dentro del país es del 23%. ¿Está?
Fíjense que el ejercicio es bastante similar al anterior, pero acá tuvimos que hacer un paso intermedio para obtener la velocidad de circulación y también tuvimos que ver a cuánto equivalía el déficit con respecto al PBI, que son dos casos importantes. Y aparte, agregamos el efecto huida del dinero, ¿no? Y finalmente tenemos el ejercicio, la parte C. Dice, ¿cuál sería el monto que perdería de reservas el Banco Central si el tipo de cambio fuera fijo, por supuesto? ¿Tá? Para su cálculo considera un tipo de cambio de 2 pesos por dólar. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, en la clase de ayer, nosotros lo que vimos era que la pérdida, cuando un gobierno quería financiar su déficit con emisión de dinero, lo que ocurría era que la gente con ese dinero extra intentaba comprar cosas y entonces se producía, con ese exceso de oferta de dinero, se producía un exceso de demanda de bienes y tarde o temprano esto terminaba como un exceso de demanda de dólares. Entonces, el exceso de oferta de dinero que el Banco Central había generado terminaba aportando un exceso de demanda de dólares. ¿tá? Y entonces eso generaba que, como había exceso de demanda de dólares, generaba que el tipo de cambio tendiera a subir, ¿tá? Que el tipo de cambio nominal tendiera a subir. Como el Banco Central no podía permitir eso, el Banco Central salía a vender dólares. Y cuando vendía dólares, sus reservas se achicaban. ¿tá? Entonces la pregunta es, si yo voy a estar intentando financiar con tipo de cambio fijo este nivel de déficit, ¿cuántas reservas voy a perder por culpa de esto? ¿tá? Si tengo tipo de cambio fijo. Y entonces el cálculo decía que la pérdida de reservas internacionales, que se pone así, es igual al déficit dividido el tipo de cambio. Entonces lo que hago es simplemente reemplazar. Tengo 60 dividido 2, ¿tá? Que es el tipo de cambio. Y entonces la pérdida de reservas va a ser igual a 30. ¿tá? Si quieren pueden pasar el signo para el otro lado y entonces ponen las reservas disminuyen en 30. ¿tá? Y entonces eso es lo que hay que contestar para responder esta parte del ejercicio. ¿tá? Veamos el ejercicio 4. El ejercicio 4 dice, suponga que la inflación es mayor que la tasa de crecimiento de los saldos monetarios nominales. Pregunta, ¿qué pasa con los saldos monetarios reales y cuál es mayor, el impuesto de inflación o el señoriaje? ¿tá? Vamos a recordar un poquito lo que vimos ayer sobre estos temas. Nosotros vamos a decir, bueno, acá recuerden que lo que me están diciendo es que vamos a insertar unos símbolos, que la inflación, es decir, pi, es mayor que la variación de los saldos monetarios nominales, es decir, es mayor que delta M sobre M, ¿tá? Es mayor que todo esto. Por ejemplo, yo tengo una inflación del 8%, pero resulta que la cantidad de dinero aumentó en 5%. ¿tá? Eso es lo que me está dando como dato. ¿tá? Y nosotros tenemos que recordar dos ecuaciones. Una es
Vamos a recordar 3 ecuaciones. En el ejercicio A, la ecuación que nos interesa es saber cómo están compuestos los saldos monetarios reales. Los saldos monetarios reales, recuerden que es la cantidad de dinero dividido los precios, es decir, cuál es la capacidad de compra que tiene este dinero que yo tengo en mi poder. ¿Tá? Supónganse, yo tengo 1.000 pesos y los precios de la carne son 200 pesos el kilo. Entonces, el poder de compra de este dinero son 5 kilos de carne. ¿Tá? Entonces, eso es el saldo monetario real, 5 kilos de carne, es decir, la capacidad de compra que tiene el billete de 1.000 pesos que tengo en el bolsillo. Ahora, si los precios suben y en vez de 200 es de 400 el precio de la carne, entonces esos 1.000 pesos que tengo en el bolsillo, dividido 400 pesos de la carne, significan 2,5 kilos de carne. Entonces, el saldo monetario real disminuyó. La capacidad de compra que tienen estos 1.000 pesos ahora ya no son 5 kilos de carne, sino que son 2,5 kilos de carne. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos saldos monetarios reales. ¿Tá? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Fíjense, lo que me está diciendo este ejercicio es que, a ver, déjenme que busque una forma. Aquí. Lo que me está diciendo es que el aumento de la inflación es más grande que el aumento de la cantidad de dinero. O sea que el aumento de los precios